Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje al Oeste con Aventuras Totales. Esta es la segunda parte de nuestra visita al Parque Nacional Yellowstone. Hoy visitaremos una sección más inhóspita del parque, donde veremos mucha naturaleza y esperamos encontrar también animales salvajes. Así que no te vayas y disfruta el recorrido. Para entender mejor el recorrido, miremos el mapa. Como verán, el parque es gigantesco, es todo lo que está marcado de color verde, pero solamente se puede circular por las carreteras pavimentadas marcadas de color rojo. Ingresamos al parque por la entrada del sureste, que es la que nos quedaba cerca a donde estábamos acampando. Entrando por aquí nos encontramos con el Anillo del Sur. Precisamente es donde se encuentran las atracciones más importantes de este parque. Todo esto lo recorrimos en el primer video, que dicho sea de paso, si no lo viste, te dejo un enlace por aquí arriba. Pero hoy recorreremos el Anillo del Norte, en el cual hay mucha menos gente y más vida salvaje. Al final del día nos iremos por la entrada del noreste. Eran las 7 de la mañana de un día muy luminoso y que pintaba muy bien, pero para poder llegar al parque deberíamos atravesar esas montañas que se encuentran adelante. A medida que subíamos, iba desapareciendo la vegetación y nos encontrábamos con restos de nieve. Tengamos en cuenta que estamos en pleno verano. No quiero imaginar lo que debe ser en pleno invierno. Ya en el descenso nos encontramos con dos lagos muy pintorescos, los cuales son producto del deshielo. Finalmente llegamos al lago más importante y más grande de toda la zona, el cual lleva el nombre del parque, Yellowstone. Tiene una superficie de 352 kilómetros cuadrados. A orillas del lago Yellowstone podemos ver una serie de esteros producidos por el desborde de sus aguas. Aquí es habitual observar animales pastando y bebiendo agua, como estos dos alces hembras y un macho. Lo cierto es que más allá de la vida salvaje, este lugar es verdaderamente imponente. Pero bueno, hay mucho más para ver y debemos continuar nuestro camino hacia el norte. De repente, el clima cambia y nos sorprende una densa neblina. Veníamos prácticamente solos, pero de golpe me encuentro con un montón de autos. No entendía bien lo que pasaba. Se lo atribuía a cuestión de la neblina, pero sorpresa la mía que nos encontramos con búfalos. Atasco por los búfalos. Que pensaba que solamente los iba a ver en el Parque Estatal de Custer, allá en el sur de Dakota. Pero mirá, en Yellowstone también están, ¿eh? Paramos un momentito para descansar de estar tanto tiempo en el auto. Como dije el día de ayer, se hace un poco pesado. Para manejar es muchísimo. Entonces cada tanto hay que andar parando para descansar, estirar un poquito las piernas y también para disfrutar esta hermosura.
La mañana está muy hermosa, se ha levantado la neblina y las vistas empiezan a aparecer. Estoy seguro que la cámara no hace justicia a la belleza de este lugar, pero bueno. Paramos un momentito en un lugar llamado Tower, o sea, torre, y aparentemente hay una cascada o catarata aquí, así que vamos a ver qué es lo que hay. Sí, dice que 150 metros hay una vista de una catarata o cascada, saber. Bueno, no estaba mal la cascada, pero bueno, vamos a continuar viaje. Bueno, pudimos ver, aunque sea un poquito, un oso negro. Me costó estacionar porque había un montón de autos y para el momento que lo hice ya se había internado un poquito hacia adentro, pero bueno, aunque sea lo vimos. Bueno, llegamos a una zona de picnic para comer nuestro almuercito del día de hoy. Buen apetito. Y qué vista. Después de haber comido el sanguchito, decidimos explorar un poquito esta zona de acá del bosque, a ver qué hay para ver. Qué maravilla el color del agua. Increíble, súper cristalina. Claro, acá explica que en 1900 construyeron una represa hidroeléctrica aprovechando el caudal del agua, y aquí abajo podemos ver todavía los pilares que una vez sostuvieron dicha represa. Claro, hoy en día con el avance tecnológico y todo eso ya hay cableado eléctrico por todos lados y no hace falta una pequeña represa hidroeléctrica como esta. ¡Wow! ¡Qué increíble! Impresionante esto.
Es impresionante la fuerza del agua. Qué bárbaro, qué belleza. Me encantó. Bueno, muy lindo, pero toca seguir viaje. Lo que pasa es que se está haciendo tarde, nos queda como 1 hora y media para llegar al campamento y anuncian lluvia. Y como tenemos que cruzar un paso de montaña, no quiero que nos agarren en el medio. Es increíble, veníamos comentando, en cada curva te encontrás con algo sorprendente, con algo deslumbrante, con algo maravilloso. Qué parte tan linda del país que es esta. Mirá la altura de este cañón. Y con esta hermosísima imagen de fondo de la cordillera, me despido y voy a cerrar este episodio. Espero que les haya gustado esta hermosa visita al Parque Nacional Yellowstone. No dejes de venir si tienes la posibilidad de hacerlo. Como siempre, te pido que si te gustó el video le des like, también que te suscribas al canal y que no te olvides de tocar esa campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.